Hola a todos, muy buenas tardes. Estoy haciendo esta grabación hoy viernes 20 de junio, debido a que, pues como me encuentro viajando, no alcanzo a llegar a Cali. Y como les voy a informar a través del WhatsApp, esta clase se las voy a grabar para ustedes con base en el momento en que estamos hasta ayer, dándole continuidad al programa de estudio para la UNIA. Hay dos cosas pendientes, una pendiente y es que está por subir el trabajo de ayer, entonces con base en eso vamos a hacer lo siguiente. Uno, voy a dejar los links para enviárselos por WhatsApp para subir el trabajo de ayer y adicional, este video también va a tener un trabajo que es la revisión analítica preliminar. Te van a ver dos links, el del trabajo de ayer y este. ¿Cuándo lo pueden subir? Hasta el día lunes pueden hacerlo, es decir, el lunes a las 12 de la noche ya se cierra el test o los test, porque son dos, y listo. ¿Cuál es la recomendación? La recomendación es que no lo dejen para lo último, no esperen hasta el lunes para subirlo. Yo sé que es festivo, es un puente largo, mi sugerencia es que hagan el taller e inmediatamente lo suban. Pueden hacerlo en grupo, ya saben, pueden reunirse virtualmente, encontrarse para hacerlo, no hay ningún problema, pero lo suben individual, no se les vaya a olvidar, por favor. Bien, dicho eso, el tema de hoy es la revisión analítica preliminar. Voy a tener una presentación, se les voy a impartir la explicación de qué se trata, para qué se realiza, cuál es el objetivo de esta NIA 520 que me habla de procedimientos analíticos. Voy a mostrarles el archivo que les voy a enviar por WhatsApp, cómo lo van a diligenciar y darle, digamos, una explicación sobre ese archivo para que ustedes puedan realizar su trabajo. Entonces, ya saben, lo suben sin la premura del tiempo, con la sugerencia que lo hagan rápido. Iba a colocarles una comprensión de lectura, pero creo que hasta ahí es suficiente. Esas dos cositas las terminan y los suben juiciosos. ¿Listo? Vamos a empezar entonces. Ok, bueno, la charla de hoy es acerca de la revisión analítica y se titula El arte de ver lo invisible. ¿Por qué? Primero, la revisión analítica preliminar, usualmente se habla de revisión analítica preliminar y final, pero la preliminar, lo que nos ocupa el día de hoy, es una herramienta clave de la auditoría. Es una técnica que nos permite identificar riesgos y conocer la entidad y su entorno a profundidad. Bien, dicho eso, es importante que cuando estemos haciendo la revisión analítica o preparando la revisión analítica, no pensemos en hallar evidencia para cubrir ningún tipo de riesgo, sino en identificar esos riesgos. Eso es importante porque si ustedes empiezan a hacer los análisis de indicadores, los análisis de variaciones, y ya quieren conseguir la información para concluir si hay o no un error, ahí se desvían del objetivo del papel de trabajo, como lo van a ver en el archivo en Excel que yo les voy a enviar. Entonces, lo primero, usualmente los estados financieros, una auditoría, presentan una información que es la posición neta de la compañía, cuánto tiene, cuánto debe y cuánto le queda cuando pague lo que debe, los resultados del periodo, los ingresos, los costos, los gastos de venta, los gastos de administración, otros ingresos, otros costos y una utilidad del periodo. Y adicional a eso, pues los flujos de efectivo. Adicional a ello, el estado de cambio del patrimonio, como lo sabemos, y las notas. Pero detrás de eso hay una historia. Detrás de los estados financieros se esconden patrones, riesgos, hay señales de alerta que si no los vemos, o sea, si no los podemos interpretar apropiadamente, corremos el riesgo de no detectar algún problema en ellos y emitir una opinión inadecuada. Nuestra habilidad es, o debe ser entonces, comprender muy bien esos estados financieros, entender la historia que hay detrás de ellos y siempre preguntándonos
¿Qué riesgos pueden haber con esos estados financieros? Para eso miramos variaciones. ¿Cómo estaba el año pasado? Un saldo de cuenta. ¿Cómo está este año? ¿Cómo era el capital de trabajo el año pasado? ¿Cómo es el capital de trabajo neto este año? ¿Cómo en algún momento se relaciona la cuenta de ingresos con la cuenta por cobrar? Si es natural que la cuenta por cobrar se incremente versus a los ingresos. Es decir, si los ingresos no presentaron incrementos este año o el año pasado, pues cero incrementos, y la cuenta por cobrar sí presentó incrementos importantes, eso me debe llamar la atención, es que no están cobrando oportunamente. O puede ser que hayan hecho otros acuerdos con los clientes, les hayan ampliado el plazo de pago, pero hay que posteriormente hacer procedimientos sobre esas señales de alerta que identificamos. ¿Qué hacemos realmente nosotros como auditores? Normalmente la gente cree pues que el auditor es el que va a cazar los errores, que es un policía, un enemigo que está ahí emitiendo informes y generando zozobra sobre la operación. Pero realmente nosotros como auditores somos radares que están identificando riesgos permanentemente y tenemos herramientas. Y no es una sola cifra, es el juicio profesional, el escepticismo profesional que utilizamos al comprender todas las cifras en conjunto, todos los estados financieros en conjunto, conocer esa historia, saber de dónde viene la empresa. Si una empresa que está iniciando en algún momento genera o no genera utilidades, pues debemos saber si eso es natural en el mercado. Bien. Si es una empresa que está teniendo demasiados gastos administrativos y no está generando las ventas que se espera, pues probablemente es natural en ese mercado. Entonces tenemos que hacer comparaciones con empresas similares del mercado. Y si ya es una empresa madura, que ya lleva tiempo, hacer comparaciones con periodos anteriores. Si hay un crecimiento abrupto de las cuentas por cobrar, de las cuentas por pagar, eso nos debe contar a nosotros una historia. Si en algún momento la empresa adquirió un crédito en el banco, yo esperaría que aparte del pasivo, se incrementen los gastos de intereses, que se afecte la utilidad del periodo, pero no debería afectar el EBITDA, por ejemplo. Porque si en algún momento todo está igual, pero el EBITDA sufre cambios, bueno, ¿qué pasó con el EBITDA? ¿Hay mayor costo? ¿Hay menor costo? ¿Por qué se está afectando? La relación del costo con el ingreso. Todos esos temas tenemos que empezar a analizarlos como auditores antes de empezar a hacer las pruebas. Recuerden que esto es una herramienta para identificar riesgos. ¿Listo? Entonces, antes de hacer las pruebas, solicitamos si hay papel de trabajo del año anterior, vamos a ver si hay errores que no corrigieron. Si hay estados financieros del año anterior, los solicitamos, es que no lo hemos auditado nosotros. Como les decía ahorita, comparamos no solamente las cifras de la empresa, sino también las del sector. Si una empresa está dando un 30% de utilidad bruta, neta, ¿eso es natural? Otras empresas del sector también dan ese 30%, o de pronto esta empresa hace las cosas mejor, pero tenemos que entenderlo. Buscamos movimientos inusuales, buscamos desviaciones, buscamos anomalías. ¿Para qué? Para identificar riesgos, preguntarnos qué puede salir mal y focalizar nuestros esfuerzos. ¿Listo? Recuerden que es sobre saldos materiales. Ahorita vamos a ver que la materialidad no solo depende de la cifra que estuvimos calculando antes de ayer, sino que también hay una materialidad, hay unas variaciones que nos pueden llamar la atención por mm, no solo cuantitativamente o datos cuantitativos, sino cualitativos. Ahorita imprimimos eso, o incluimos mejor esos criterios cualitativos en el análisis que les voy a mostrar. De la revisión analítica preliminar se utiliza en la planeación para una auditoría inteligente. No llegamos a hacer pruebas a todo, no. En ocasiones, inclusive, puede haber un saldo de cuenta que siendo material no reviste un riesgo importante. Por ejemplo, si el año pasado nosotros auditamos propiedad frente de equipo, vimos, hicimos tomas físicas, sacamos muestras, estamos seguros del año pasado de que existen, y este año no han adquirido ninguna otra propiedad frente de equipo, pues es un saldo que ya traemos probado. No voy a volver a hacer todo ese trabajo
este año, no necesariamente, o de pronto inclusive si los controles son muy fuertes, ni siquiera hago trabajo adicional. Simplemente me quedo con el trabajo del año pasado, indago si hay variaciones o no, pero es un saldo que puede ser importante, pero que no reviste un riesgo mayor y puedo dedicarme a otras cuentas. Entonces, atención con eso, no solo estamos hablando de riesgos cuantitativos, sino también cualitativos, de cualidades. Cuando terminamos la revisión analítica, debemos preguntarnos o debemos hacer un pare y decir, ¿esto nos sirve para responder dónde están los principales riesgos? ¿Ya tenemos claro dónde vamos a hacer las principales pruebas o dónde vamos a iniciar y darle prioridad a las pruebas? ¿Qué entendemos nosotros con los números? ¿Qué historia cuentan los números? Y no sé si ustedes lo tienen presente, pero los números cuentan historias. Los números nos permiten hacernos una idea y comprender qué está pasando en la organización, en qué estado está la organización actualmente, en qué momento está. Entonces es importante comprender esos pasos. Esa técnica se llama, para que la averigüen, Data Storytelling, contar historias a través de los datos. Cuando nosotros como auditores desarrollamos la capacidad de comprender las historias a través de los números, y de emitir informes que cuenten historias a través de los números, tenemos ganado un terreno interesante, importante en nuestro trabajo de auditoría. Algunos ejemplos simplemente. Cuando los ingresos crecen, por ejemplo, un porcentaje que es de un 60% y los costos un 10%, hay dos opciones. Una, que la empresa esté sobrevalorando los ingresos. No hay razón para creer que los costos de ventas, que normalmente están asociados a los ingresos, disminuyan en tal proporción o se incrementen en una proporción mucho más bajita que lo que incrementan los ingresos. Ah, profe, lo que pasa es que a veces se diluyen los costos, hay costos fijos que entre más se vendan, se sigue gastando lo mismo, entonces ahí puede pasar. Sí, claro, puede pasar, pero eso no va a generar una brecha tan grande. Y si los hay, yo debo entender cuáles son los costos fijos, por qué no se han incrementado, cuáles son los costos variables. O la otra opción es que estén ocultando costos. No están realizando los costos en ventas, sino en gastos probablemente, para mostrar una mayor gestión en cuanto a la operación. Otro ejemplo, caídas de las cuentas por pagar por falta de registro de facturas. Eso es importante, el corte, que no han registrado, o en la integridad, mejor, que no han registrado todas las facturas o que las están pasando para periodos posteriores. Eso es un riesgo, un error de corte. Cuando estemos realizando la revisión analítica preliminar, debemos conocer, más allá de los números que estamos viendo, por eso ustedes tienen un material inicial de, de la empresa Catering Express SAS, por donde yo ya les he pasado una introducción de lo que es la compañía. ¿Bien? Aquí van a recibir una información adicional sobre la composición de algunos saldos de cuenta más detalladitos, que les sirve para diligenciar el papel de trabajo. Pero cuando ustedes empiecen a hacer la analítica, deben conocer qué hace la empresa, hace cuánto está creada. Porque, como les decía, no es lo mismo una empresa que esté arrancando, pues el nivel de endeudamiento puede ser muy bajito, los bancos no le prestan, o una empresa que ya esté madura, donde yo no espero cambios significativos en los ingresos. Bien, entonces tengo que conocer la historia de la compañía, el modelo de negocio, cuáles son las características propias del modelo de negocio del sector, cuál es la cultura de control, si son realmente juiciosos con el control interno, si realizan actividades de control. Recuerden que todavía no hemos visto control interno, pero ya nos vamos empapando un poquito más de lo que es control interno a medida que vamos avanzando. ¿Qué tan expuesta está el mercado, las variables del mercado? Es decir, dependen sus ventas de una TRM, dependen sus ventas de algún indicador externo, de la política, de si cambia la política, entonces se caen las ventas, porque eso me ayuda a entender. Si yo tengo un crecimiento exponencial en las ventas y fue porque surgió una nueva norma, ley o regulación, pues debo comprender que es algo que se espera del negocio. Pues puedo ir a validar si efectivamente eso fue lo que presentó. Si ha habido una fusión, si en algún momento ha habido una decisión o una fusión del, de sus cuentas que haga que los balances cambien de un periodo a otro. Eso es importante tenerlo presente.
Un buen auditor, un buen auditor examina cifras. Un gran auditor interpreta las señales. Pero un excelente auditor identifica riesgos antes de que sean errores. Ese es nuestro propósito. Con este ejercicio que vamos a hacer, vamos a identificar riesgos. No se les olvide, vuelvo y lo digo, a través de las variaciones e inclusive a través de la ausencia de variaciones. ¿Cómo así, profe, que a través de la ausencia de variaciones? Claro, si ustedes ven que la depreciación acumulada no cambió respecto del periodo anterior, eso es una señal de riesgo, de que puede haber un error, porque la depreciación acumulada debe ir incrementándose. Cada año se acumula y en el balance de estado de situación financiera es normal que se incremente. Lo que no es normal es que se mantenga. Si ustedes ven que la cuenta de deterioro no sufrió ningún cambio respecto al año anterior, es una señal de alerta porque el deterioro todos los años debe ser reevaluado. Todos los años se debe volver a calcular el deterioro y es susceptible a incrementarse o a disminuirse. Y así sucesivamente. Si ustedes ven que los intangibles no se mueven, es porque no los están amortizando. Entonces, los saltos importantes, la ausencia de variaciones, los saldos así sean pequeños pero que revisten un riesgo importante, deben llamarnos nuestra atención. Vamos a lo práctico entonces. Con el mismo ejercicio que estamos trabajando, ustedes van a abrir el documento Word y van a hacer lo siguiente. Ahora les muestro en el Excel, ¿no? Van a pasar las cifras al papel de trabajo. Lo tienen en Word, la van a pasar al papel de trabajo en Excel. Yo les envío, ¿no? Y que el que les voy a explicar ahorita. Sobre ese papel van a realizar los análisis que consideren necesarios. Análisis vertical, análisis horizontal, ahí están fórmulas, revisen las fórmulas, a veces puede ser que se hayan dañado, pero ustedes saben cómo hacer un análisis vertical y horizontal, por supuesto. Vean los indicadores que están más abajo. Si en algún momento quieren incluir otro indicador, pues busquen la fórmula y lo hacen. O sea, comprendan muy bien las cifras y entiendan qué es lo que hay ahí y pregúntense siempre qué puede estar saliendo mal en algún saldo de cuenta. Bien, con base en la información de la empresa, no de errores o riesgos genéricos, subgeneris, no, de la empresa. ¿Y qué van a hacer? Facilísimo. Después de evidenciar el papel, 5 riesgos, no más, 5 riesgos bien estructurados. Ahorita les muestro dónde los van a copiar, con sus aseveraciones, bien explicados de por qué creen que eso es un riesgo con base en las variaciones o la ausencia de variaciones o la particularidad de la compañía. Bien, vamos entonces al papel de trabajo. Listo, entonces, este es el papel de trabajo que se llama revisión analítica. Noten que hay varias hojas. Una es información complementaria, donde aquí yo le doy los saldos de cuenta detallados algunos. Por ejemplo, va a pasar aquí, veamos el Word. En el Word, ustedes tienen que los gastos de comercialización valen 115,280, con el que están miles de pesos este año y 108,755 en el año anterior. Aquí les voy a decir o les estoy diciendo cómo están compuestos los 115,280 y cómo están compuestos los 108,755. De igual manera, están los gastos de administración, 92,88. Deberían estar aquí, 92,88. ¿Listo? Entonces, este es como el detalle de las subcuentas o cuentas no auxiliares, sino de las cuentas a nivel de 4 dígitos de esta información que está aquí. Una está detallada, otra no es necesario detallarla. Entonces, ¿qué detalló aquí? La cuenta distribuciones sociales y fiscales. Entonces, ustedes van a ver acá, vamos a ver dónde está, de estado de situación financiera, 235,704, miren, aquí están. Tienen que saber que esta cuentica, bueno, aquí es impuesto por pagar, ¿no? Pero digamos los que son esta misma de acá, lo voy a colocar aquí, ¿no? Impuestos por pagar, por pagar. Sí, queda igual.
Entonces está compuesto por obligaciones fiscales y beneficios de empleados. ¿Listo? Ahí está. La que no esté aquí abierta o desglosada, pues entonces sí la tienen que pasar como aparece allá. Por ejemplo, caja y bancos. Pues caja y bancos no la desglosé, entonces pasan caja y bancos. Ahora sí veamos entonces cómo se diligencia. Primero, eso tiene un objetivo. No se les olvide el encabezado. Todo papel de trabajo debe tener encabezado y objetivo. Lean bien el objetivo, entiendan y tengan presente que esto es para identificar riesgos, no para cubrir saldos de cuenta y hallar razonabilidad todavía. No se me vayan a adelantar, no se me van a perder. El trabajo realizado está aquí en la hoja RAP, revisión analítica preliminar, y una conclusión que ustedes van a poder alcanzar cuando terminen el papel de trabajo, no antes. ¿Listo? Y el papel de trabajo que incluye. Una vez diligencien allá el encabezado, debería traerlos aquí, ¿no? Deberían traerlo aquí con la fecha de corte y demás. Van a colocar su importancia relativa de trabajo, o sea, la que está ajustada con el 10%, no la materialidad o importancia relativa, sino la ajustada por el 10%. Ahí va a quedar. Voy a colocar alguna manera de ejemplo. Digamos que son, no sé, 21 millones de pesos. Ah, recuerden que está en miles de pesos, ¿no? Miles de pesos. Una acotación importante. Los papeles de trabajo los diligenciamos usualmente en la misma expresión en los que están preparados los estados financieros. Si los estados financieros están en miles de pesos, los papeles de trabajo deben estar en miles de pesos. Listo. Entonces usted dice, bueno, rango mínimo aceptado por ustedes de variación horizontal. Acordemos que horizontal es acostado. Quiere decir, bueno, a mí que me va a llamar la atención, aquellas cuentas que tengan una variación de un año a otro superior a cuánto, al 5%, al 10%, al 3%, cualquiera que usted determine, lo va a colocar acá. ¿Por qué usted considera que es importante aquellas cuentas que varían un porcentaje determinado? Les voy a dar un ejemplo solamente yo, de cuál criterio puede ser y quiero que ustedes piensen en ese criterio. Yo digo, yo es una empresa que está funcionando, o sea, que no es nueva, no ha empezado este año, sino que por lo menos ya lleva 2 años. Yo esperaría que los activos crecieran respecto del año anterior, la TRM. Ojo que estoy dando cualquier dato, ¿no? Entonces me voy a Google y digo, bueno, ¿cuánto fue la TRM? Y me doy cuenta que la TRM creció en promedio de un año a otro un 8%. Entonces yo coloco aquí el 8%. Debería explicar en una marca de auditoría por qué considero que ese 8% es apropiado. Entonces aquí explico. Digo, se considera un incremento del 8% apropiado para el análisis de las variaciones horizontales, debido, debido a que la compañía realiza ventas y compras en moneda extranjera, dólar, y el comportamiento de las cuentas de resultado y de balance históricamente está asociado se puede asociar al comportamiento de el dólar. Ojo que esto me lo estoy inventando, ¿no? Me lo estoy inventando. No es que esta empresa en algún momento se comporte como el dólar, no. De hecho, puede llegar algún momento en que alguna empresa lo haga, pero esta no. Entonces, usted aquí, acuérdese que esto quede bien justificadito, porque es que no me deja justificar esta cosa. Ahí está.
que quede bien bonito. Si de pronto no dicen, no, hasta aquí le cabe más, entonces hágalo acá, no hay problema, pero que le quede claro, que le quede entendible. Eso es importante, ¿no? Papel de trabajo debe ser, cada vez que hagamos un papel de trabajo debe quedar mucho mejor que el anterior. Estamos en ese proceso de calidad. Le hago el vínculo de devolverme para que me lleve otra vez aquí. Y ya sé que si algún saldo de cuenta, voy a ponerlo aquí. Otro dato, bueno, vamos a pasar el efectivo. Entonces, el efectivo con los datos reales. Entonces, yo digo 98, 210, puedo copiar acá, 98, 210 y 95, 350. 95, 350. ¿Qué pasó con el efectivo? Tuvo una variación de 2.860.000. Se incrementó respecto del año anterior en un 3%. ¿Cómo se calcula ese 3%? Por si acaso se le olvidó cómo hacer un análisis horizontal. Yo tomo la diferencia de un año a otro y la divido entre el año anterior. Aquí me doy cuenta que la variación fue un 3%, realmente con decimales, queda un 2,9999. Por eso de aquí sale ese 3%. Aquí está la fórmula. No van a dañar las fórmulas, ¿no? Automáticamente, cuando usted dijo que le interesan las cuentas, que su importancia relativa es 21, mire que él aquí le coloca material. ¿Por qué? Porque estos 98 es superior a 21. Si usted en algún momento decide no trabajar con la materialidad ajustada, sino con el límite claramente triviales, que dicen, no, este cliente revisa mucho riesgo, entonces coloque su límite claramente trivial. Bien. Si usted, por ejemplo, determinó que la materialidad son 110 millones de pesos, voy a decir alguna barbaridad también. Uy, se me fue mucho. 110 millones de pesos. Mire lo que va a pasar. Aquí me parece que no es material porque está por debajo de 110. Pero si usted dice que la revisión, las cuentas que superen el 8% le van a llamar la atención, entonces digamos, volvámoslo a colocar. Aquí no, aquí. Aquí está no material, no material, pero debido a que la variación es superior, análisis horizontal al 100%, aquí es inferior al 8%, tampoco le va a pintar esto como importante porque está por debajo. ¿Listo? Entonces, ni por materialidad ni por su primer criterio, que es la variación horizontal. Pero resulta que aquí me está diciendo que es el 100% de todo el activo. Claro, porque solo he incluido una. Entonces él va y hace el cálculo y dice, mire, este es el 100%. Y como aquí no le estoy dando ningún criterio, me va a decir para revisar esta cuenta. ¿Qué pasaría si yo digo, no, pues, a ver, esto no lo he hecho, pero 120%? Listo. Entonces, si yo digo, no, digamos que me interesan las cuentas que sean el 120% total del activo, pues no, me va a decir, no, sin procedimientos adicionales. ¿Por qué? Esto es solo el 100. Aquí hay tres criterios. Uno, la materialidad, aquellas cuentas que sean superiores cuantitativamente. Dos, el rango mínimo que usted tolera, 8%. O sea, a usted le llama la atención las del 8% para arriba. Si está por debajo, no le llama la atención. Es un ejemplo, ¿no? Y el 100%, aquellas cuentas que estén por encima del 100% no le interesa. En este caso, estén por debajo del 120, perdón. Si estén por debajo del 120 no le interesa. Entonces, como estas tienen el 100%, le dice, aquí no puede, aquí si quiere no haga nada. Son tres criterios. ¿Listo? Ojo, si quiere no haga nada. Si usted quiere hacer trabajo, lo puede hacer. Voy a mostrar uno diligenciado. Este es cómo se diligencia manualmente. Ah, bueno. Y entonces me voy aquí a el estado de resultados. Noten, aquí están gastos de administración, que es un total. Este no tiene ningún valor por aquí. Y los gastos de administración, recuerde que hay información complementaria. Entonces yo me voy aquí a gastos de administración, acá, y están en el mismo orden que está aquí. Miren, gastos de personal, honorarios, impuestos, arrendamientos. Usted lo único que tiene que hacer es copiar y pegar aquí y asegurarse que esto sume lo que está acá. El gasto de administración, aquí está, que sume los 92,24. Vamos a ver el diligenciado a ver si me quedó bueno. Entonces, por acá tengo uno diligenciado. No, no se los voy a mandar. No lo voy a mandar el diligenciado. Ustedes tienen que diligenciarlo, tienen que pasar las cifras.
¿Listo? Ahí está. Entonces usted empieza aquí, le coloca el valor, aquí lo de cuentas corporal cliente. Ah, que no tenemos activos, no tenemos inversiones. Si quiere, elimínelo. O si quiere, ocúltelo, como quiera. O si quiere, déjelo. Es que le hace bullita ahí. Entonces puede ocultarlo para que no les haga bulla lo que no necesiten y dejen solo lo que necesiten. Al final, usted tiene que ir a decir, el total de activos vale 1,964. Vaya que esté seguro que le cuadra con lo que está aquí, 1,964,200. Que esta fórmula realmente le esté funcionando, ¿no? Asegúrese que no haya errores matemáticos. 1,953, 1,953. ¿Listo? Y sobre todo, cuando ya haya pasado todas las cifras, que le cuadre la ecuación patrimonial. Ojo, no van a pasar con diferencias. Que aquí entonces activos igual a pasivos por patrimonio no estaría funcionando y eso es un error en los papeles de trabajo. Adicional a eso, el estado de resultados. El estado de resultados, él entiende, el papel de trabajo entiende que los gastos restan, así usted los coloque positivo, entonces no necesita ponerle negativo, tranquilo. Mire que aquí está sumando los gastos y después le dice ah, suma los gastos en total, los de administración y los de ventas, ¿listo? Y posteriormente la utilidad o pérdida lo que hace es restar este valor. O sea que no necesita colocarle negativo en los gastos de ingresos, donde sí le va a tener en cuenta el signo. Ingresos y gastos financieros. Que si son ingresos positivos y si son gastos negativos. Ay, si tengo ingresos y gastos, pues la diferencia. Y se queda con el signo mayor, así como le enseñaban a uno en segundo de primaria. Al final, usted le da una utilidad neta del periodo, una utilidad o pérdida neta del periodo. Esa utilidad neta del periodo debe coincidir con esta de acá, utilidad del ejercicio, ¿no? Porque si no, aquí le va a arrojar un error también. De lo primero, pasan las cifras, que quede cuadradito, no se vayan a descuadrar, no vayan a dañar las fórmulas. Y note lo que pasa aquí. Todo me está saliendo como material y todo me está saliendo para revisar porque yo no tengo criterios acá definidos. Vamos a empezar a colocar. Que me interesan las cuentas que superen los 100 millones de pesos porque esa es la materialidad, así la voy a trabajar. Este se me volvió no material. ¿Listo? Que me interesa aquellas variaciones que superen un 10%. Realmente estoy siendo exagerado, ¿no? Vamos a colocar aquí. Explico por qué el 10%, cuál fue mi criterio. Válido utilizar IPC, válido utilizar el incremento de la nómina aprobado por la Junta Directiva, válido utilizar el incremento de los activos de un año frente a otro, válido utilizar el incremento de las ventas de un año frente a otro, o de la utilidad, ¿listo? O de, ya dije IPC, sí, bueno, listo, ahí están varios criterios. Usted tiene que escoger cuál, colocarlo aquí. Recuerden que está en el año 2000, aquí me quedó un error de fecha, vamos a cambiarlo acá. De pronto vi que les cambié la fecha en este momento. Aquí recuerden que es 2019, 2020, no me acuerdo. 2019. ¿Listo? Aquí me sale. Que entonces yo voy a trabajar aquellas cuentas que superen el 8% de la participación frente al grupo. Ejemplo, esta cuenta es el 5% del total de activos. O sea, esto dividido entre esto es el 5%. Como yo le dije que me interesaban las que superaran el 8%, esta no me la toman ni por participación vertical, ni por variación horizontal, ni por materialidad. Y me dice sin procedimientos adicionales. Esta sí me la toma, ¿por qué? Porque es el 27% total de los activos. Porque se incrementó un 12% o se disminuyó un 12% cuando mi tolerancia es el 10%. Y aparte de eso, el saldo de cuenta es material. Entonces, mire, material cuantitativamente y material cualitativamente con los dos criterios relevantes que yo definí. ¿Listo? Entonces, dependiendo de su materialidad, saben que no la tienen que cambiar, dependiendo del criterio que utilicen aquí, del criterio que utilicen acá. Profe, ¿qué criterio utilizamos para la vertical? Usualmente yo trabajo con el 5%. ¿Por qué? Porque me interesa cubrir el 95%. Pues aquellas cuentas que son inferiores al 5 no las volteo a ver en primera instancia. Cuando ya haya trabajado todas las otras cuentas importantes y me sobre tiempo, ahí sí me voy para las de allá. O a no ser
que yo crea que es muy importante como el efectivo. Entonces ahí sí no le paro bolas a ninguno de los criterios anteriores, digo, siempre voy a revisar el efectivo. Es relevante porque tiene mucho riesgo. Listo, lo reviso sin ningún problema. Bien. Y empiezan a analizar. Vamos a hacer un análisis a ver cualquiera aquí a ver cómo nos va. Ah, ¿mm? Listo. Voy a hacer este, que es el que normalmente nunca voltean a ver. Yo digo, el año anterior tenían 586 millones de utilidades acumuladas. Este año bajó en 31 millones de pesos. La cuenta es material, por supuesto. Tuvo una variación del 5,34 hacia abajo y es el 28% del patrimonio. Debe ser del patrimonio, de total de pasivos y patrimonio, ¿no? Feliz, esa cuenta es material. Yo digo, caramba, ¿y por qué bajó? ¿Distribuyeron dividendos? Aparentemente distribuyeron dividendos. ¿Por cuánto? Eso pues será por 31, no, porque recuerden que la utilidad del ejercicio pasa a ser acumulada el año siguiente, ¿cierto? O sea, esos 305 tuvieron que haber pasado aquí, o sea que para acumular yo debería tener acumulado 892. Estos dos pasan a ser acumulados. Y tengo 555, o sea que distribuyeron como 300 millones de pesos de dividendos. Aquí hay un riesgo. ¿Cuál es el riesgo? Riesgo que hayan distribuido dividendos sin la debida apropiación, la debida autorización de la asamblea. Entonces digo, ah, caramba, entonces vamos a mirar el riesgo aquí. Entonces acá le coloco saldo de cuenta. Le puedo dar igual, le puedo ir acá, copiarlo, utilidades y pérdidas acumuladas. Descripción del riesgo. ¿Qué puede salir mal? Los dividendos distribuidos no tienen la aprobación de la asamblea de socios. ¿Ya? Ese es mi riesgo. Factor que genera, o factor o situación que genera el riesgo. Entonces, la cuenta de utilidades acumuladas presenta una disminución importante respecto al año anterior. ¿Listo? ¿Relacionado con fraude? No, pues no hay ninguna razón para creer que fraude. Entonces digo que no. Aseveración. Bueno, entonces lo mismo que hemos venido haciendo. ¿Qué aseveración? ¿Eso es una clase de transacción o saldo de cuenta? Me dice, ah, caramba, esto es un saldo de cuenta. ¿Listo? Derecho, obligación de integridad, valoración, existencia, clasificada, no, existencia, perdón, derecho, obligaciones, integridad, valoración. Digo, eso está como difícil, ¿no? Derecho a pagar, obligación, yo la dejaría en derechos y obligaciones. Listo. Hasta aquí llega. Aquí quiero ver 5 riesgos bien asociados, bien bonitos. ¿Listo? Este lo había colocado aquí ya, pero eso no aplica para nada. Obviamente no van a colocar este riesgo. Olvídense de utilidades acumuladas porque ya lo tomé yo. Eso es lo que quiero que hagan. Analizar, revisar. ¿Qué más tiene este papel de trabajo? Por acá abajo tiene unos indicadores, miren. Razón corriente, endeudamiento total, bueno, tiene unos indicadores. Si le hace falta, aquí están los inventarios del año anterior, porque la fórmula exige 3 años hacia atrás. Esto está el EBITDA, el ROE, bueno, todos estos pueden mirarlo y si quieren incluir uno, lo incluyen. Entonces, se trata de analizar, identificar riesgos, comprender qué está contando esto, mide cuál es el total de pasivos. Eso lo hicimos en algún momento en clase, que le dije, esta empresa tiene 1964, un endeudamiento de 687, quiere decir que está menos de la mitad de endeudamiento. No tiene pasivos a largo plazo, solo son corrientes, cuál es el capital de trabajo. Todos esos aspectos de análisis quiero que lo tengan presente en mi diligencia, en mi papel de trabajo y me lo suban con los riesgos aquí. Hasta ahí llegamos. No es nada más. ¿Listo? ¿Cuándo? Ya lo hablamos por el chat. O, lo dije al comienzo también. El lunes. Cada uno. Todo bien diligenciado. No, preocúpense por revisar lo que les quede bien. Ah, y por supuesto las marcas de auditoría
Entonces aquí yo digo tomado de los balances de comprobación. Entonces, pues claro, alguien que vea esto necesita saber de dónde salió esta información. ¿Listo? ¿De dónde salió esta otra? Quiere colocar las marcas que correspondan, ¿no? Que ustedes quieran de pronto ampliar alguna información del incremento, todo eso, ya los criterios de acá también, todo lo que consideren que debe llevar marcas, coloquen en marcas. Dejo de compartir. Bueno, listo. Entonces, ya mismo les voy a escribir, son las 5:46, ya les escribo por el chat, les doy las instrucciones y les subo el video. Muchas gracias por su tiempo, por su comprensión. Sigo con mi ruta de viaje y nos estamos hablando. Yo creo que estoy llegando a Cali por ahí a las 8 de la noche, tal vez. Si tienen alguna duda, pues me pueden escribir. Apenas llegue y si yo la veo ahí, con mucho gusto. Y si no, pues las aclaramos el próximo martes. Pasen buen resto de tarde. Hasta luego.